Los que viven al lado mío saben que nunca he estado conforme, nunca me siento conforme con lo que Dios me ha dado, sino que quiero más. Yo quiero más. Yo quiero que un día cuando estemos en la presencia de Dios, nada nos tome por sorpresa. Amén. Y por eso a veces mi esposa hasta se asusta, dice, ¿qué te pasó? ¿Que estabas soñando? Dice, porque te miré como que estabas. Le digo, sí, mi hija, estaba soñando cosas bien lindas, le digo. Estaba soñando algo bien espantoso, le digo, espantoso. Me llevó Dios a un monte altísimo, le digo, y un abismo, pero grande, para que yo contemplara muchas cosas que Él me estaba hablando a mi corazón. Le digo, y yo no soy una persona que me gusta hablar por hablar o soñar por soñar, sino que me gusta ser muy real, al grado de que cuando me preguntan, hermano Carrillo, ayer tuve la oportunidad de estar hablando con un joven y él me hacía preguntas sobre los dones y todo, y le dije que sí, que los dones eran ciertos. Él me preguntaba que si yo hablo en lenguas y le digo que sí, pero que no hago énfasis en eso, le digo porque yo no me quiero quedar niño. Y el que me esté escuchando, así tan claro lo digo, que quedarme haciendo énfasis de los dones milagrosos, eso es quedarse niño en Cristo. Entonces hasta me juzgan y me dicen, usted entonces no es pentecostés. Bueno, le digo, como usted lo quiera tomar, pero yo prefiero ser un buen cristiano, pero sí creo en los dones, yo sí creo, y los respeto, no los manoseo porque los dones se pueden manosear. Eh, los, como les digo, yo los practico, pero no hago énfasis para que no nos vayamos a distraer y que vayamos a resultar siendo solo una iglesia emocional sin realidad. Mi punto importante es que usted tenga realidad en usted y que sepa lo que realmente es realidad, porque algunos no saben lo que es realidad. Algunos oyen mensajes, pero no saben lo que es realidad. Y la Biblia dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la realidad vinieron por Jesucristo. O sea que ahora los cristianos tienen una realidad porque el nuevo pacto es que Cristo ha entrado en ti. Y eso muchos cristianos no lo predican. El nuevo pacto, sus componentes, hoy les mandé su mensaje del nuevo pacto, tiene tres componentes, tiene tres partes. La primera es que Dios ha entrado en nosotros y se ha hecho uno con nosotros. Y esa vida que ha entrado en nosotros es para que ya no nos estén regañando exteriormente. ¿Aló? Es para que no te tengan que decir desde afuera lo que tú tienes que hacer, sino que te lo diga el Espíritu Santo desde tu ser interno. Así no te enojas, pues, porque cuando a uno le están diciendo de afuera, uno se enoja. Porque a muchos hermanos no les gusta oír las predicaciones porque son a veces duras y les están diciendo que hagan eso y que hagan eso. Pero la realidad es que el nuevo pacto, el que lo abraza de todo corazón, el nuevo pacto, hermano, es que Dios te dirija desde tu espíritu. Y eso se llama, dígalo, ¿cómo se llama eso? Gracia, ¿cómo se llama? Que te hablen desde adentro a ti para que tú hagas las cosas, ¿cómo se llama? Son tratos internos. Mientras que a un cristiano que el pastor le tiene que estar diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces se va a fastidiar. Es fastidioso cuando la mamá solo le está diciendo, pero es que usted tiene que hacer esto, es que usted tiene que hacer esto. ¿Verdad que es fastidioso? Cuando la mamá le está repitiendo a uno y repitiendo, hasta le dice uno, ya hombre, lo mismo, lo mismo. Pues yo me imagino que ustedes también cuando el pastor los exhorta, lo mismo, lo mismo.
Pero cuando el Espíritu se los dice desde adentro, mire qué lindo. Saben, estoy hablando de esto, todavía no he empezado a predicar y a lo mejor ni predico hoy. Solo platico con ustedes, pero el día de la oración estuvo tan lindo. Vinieron 40 hermanos y subió el clamor de los hijos de Dios otra vez. Y le doy gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque un hermano me dijo a mí, pero dije yo dentro de mí, bueno, está bien que diga así, pero no fui yo. Porque me dijo, ya me está convenciendo, pastor. Entonces dije yo, bueno, él cree que soy yo, pero la realidad es que el que lo convence a uno es Dios. Y se dan cuenta que cuando Dios le habla a uno, lo pone entre la espada y la pared. Porque uno dice, Señor, me doy por vencido. Y este martes que pasó, muchos hermanos, yo vi que se dieron por vencidos y ya están despertando su don, están de nuevo volviendo a la vida de oración que teníamos antes. O sea que solo estamos recuperando algo que se había perdido. Porque yo soy testigo de que cuando empezamos esta iglesia, venían 100 hermanos a orar. Y no pierdo la esperanza de ver esos 100 hermanos viniendo los días martes a orar. Amén. Hasta Sonia se animó, se hasta puso orando sin cesar, aleluya. No, sí es lindo cuando el Espíritu nos anima. Y gloria a Dios, Carlos, nos animas a orar. Dios te bendiga, mi hijo. Este Carlos le echa ganas a la oración y eso nos anima, ¿verdad? Porque cuando uno se empieza a clamar, ahí vamos los demás atrás. Y así que animémonos. Amén. Y por último, en el nuevo pacto, o sea, primero es que Dios ha entrado en nosotros. Segundo, que Él nos ha dado experiencias internas o Él quiere, dice que pone las leyes en nuestras mentes y las escribe en nuestros corazones. Entonces, el nuevo pacto, hermano, funciona diferente a ser religiosos y a ser una iglesia de que hay que estarla apaleando, ¿verdad? Como decía Luis Quintana, decía, hermano, cántese las 100 borregas, me decía, ¿verdad? Cuando las 100 ovejas, ¿verdad? Me decía, cántese las 100 borregas, ¿verdad? Porque algunos son borregos, me dice, no, no son ovejas. No, cuando uno es oveja, uno se deja guiar por el Señor. Entonces, primero, que Dios ha entrado en nosotros, se ha hecho uno con el hombre, ese es el nuevo pacto. Esos son los componentes, el contenido del nuevo pacto, que Dios se ha hecho uno con el hombre, que le ha escrito en su mente y en su corazón su palabra para que tenga experiencias internas. Y tercero, que lo ha perdonado, nos ha perdonado. Tú eres una persona perdonada. No tienes por qué estar preocupado de eso porque ya te perdonaron tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Suena raro, pero esa es la pureza de la palabra de Dios. O sea que los cristianos somos personas aseguradas. Y a veces se asustan cuando les decimos así que ya nos perdonaron hasta el último pecado que vamos a cometer mientras vivamos en esta tierra, ya está perdonado porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice que si hemos pecado, abogado tenemos. Amén. Amén. Entonces así ya solo les predico unos 20 minutos. Éxodo 30 del 17 al 21. ¿Han notado ustedes que cada vez que hablamos de algo diferente dice, habló más Jehová? Habló más Jehová. O sea que Dios es un Dios que habla. Y habló más, dice, mire, habló más Jehová a Moisés. O sea que nos va a seguir diciendo, pues, nos va a seguir diciendo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. Notaron que ha venido diciendo que haga una parte del mobiliario y otra y otra y otra. ¿Y cómo nos trajo desde allá adentro para afuera? ¿Verdad? Para explicarnos las cosas que nosotros debemos hacer para entrar hasta allá. El Señor viene revelándonos de adentro para afuera para que nosotros vayamos de afuera para adentro. ¿Verdad? Ese es lo lindo. Él se nos vino revelando desde allá del arca.
¿Se acuerdan o no se acuerdan? Primero nos reveló cómo está cubierto el tabernáculo, con los lienzos que lleva encima, y gracias a Dios que aprendimos que son aspectos que cubren a la iglesia, ¿verdad? Estamos cubiertos. Nosotros tenemos cobertura de Dios como iglesia, para que cuando entremos, entramos con cobertura, entramos con seguridad, entramos sabiendo qué es lo que Dios quiere que experimentemos. Y por eso fue que cuando llegamos al altar de oro, entendimos que para llegar allá al altar de oro e interceder por los hermanos, nosotros tendríamos que pasar ya por todos estos pasos de aquí afuera, pero ahora nos viene revelando como que no hubiéramos entendido algunas cosas. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella, dice, se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Y el 21, se lavarán las manos y los pies, lo vuelve a repetir, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ya saben que cuando leemos el Antiguo Testamento, si no tenemos experiencia para interpretar la palabra de Dios, podemos resultar enseñando la ley. Y eso es lo que le pasa a muchos pastores, que ellos no saben aplicar el Antiguo Testamento al Nuevo. Y nosotros debemos de saber aplicarlo, porque para nosotros quiere decir algo diferente. Para ellos era literal, literal. Para nosotros es espiritual. Y ya descubrimos que el Nuevo Testamento no nos dice a nosotros en una forma detallada y explicada lo que Dios nos pide, sino que Dios lo da por medio de fotografías, para que nosotros entendamos los detalles de lo que Él quiere de nosotros. Por ejemplo, debemos de impresionarnos, porque nos venían hablando de cosas forradas de oro. ¿Amén o no amén? Nos venían hablando que el arca había que forrarla de oro. Nos dijeron que el altar había que forrarlo de oro. El mensaje pasado ya nos pasaron a la plata y nos dijeron que teníamos que ser redimidos de 20 años para arriba por plata. Pero ahora nos pusieron en bronce. Bronce. Entonces, con este mensaje que, a ver hasta dónde llego, y no se me vayan a dormir porque los voy a despertar. Mi carga es que ustedes salgan alimentados. Que cada vez que nosotros venimos aquí, ustedes puedan decir, gracias Señor por el pan espiritual. Porque hoy me hablaste y aprendí algo nuevo, fresco. Saben que a mí me gustan los virotes, hermano. Los hermanos que son mis amigos y que están cerca siempre de mí cuando me ven comer, soy muy bueno para comer. A mí denme en tortillas de harina y denme en virotes, hermano, y soy feliz. Pero hay algo que me gusta. Cuando voy a comprarle, no soy mandilón, pero a mí me toca a veces ir a hacer las compras al supermercado. Yo siempre le he ayudado a mi esposa, le digo, vas una vez tú, otra vez yo, y me encanta en el súper. No que le hago propaganda al súper, pero los virotes del súper cuando están calientitos, hermano, wow, son crunchy. Esos con mantequilla, hermano, y chocolate, qué sabrosos. Usted dirá, el pastor no cenó hoy.
pero quiero decirle que le estoy hablando de esto porque a mí me gusta cuando predico dar un pan fresquito. Que usted diga, qué rico estuvo este pan. Mi pastor se preocupa en estar estudiando la palabra para que yo tenga alimento. Y mire, hoy vamos a hablar por qué Dios nos quiere revelar el bronce, la plata y el oro. Y noten cómo es Dios, porque estamos hablando de nuestro gran Dios, del creador del universo, de nuestro creador y de nuestro redentor y salvador. Estamos hablando del Dios que va a condenar al mundo, el Dios que va a juzgar a toda la gente y que al que es escogido y predestinado lo va a salvar y al que vino para destrucción lo va a destruir. Estamos hablando cosas serias de un corazón que está en el tercer cielo y que está también adentro de nosotros. Y Él, miren las cositas que se pone a contarnos. ¿No te llama la atención, Jorge, que nuestro gran Dios siempre nos ande hablando? Harás aceitito, harás esto de bronce, harás esto forradito de oro, harás esto, harás aquello. Imagínate cuando le habló a Noé, te harás una arquita por ahí, una arquita y la vas a hacer de tales medidas y la calafatearás y le echarás brea y contratas a Chuy Gallegos para que no se entre el agua, ¿verdad? Vas a hacer todo esto y esto. Así habla Dios, hermano. Con este mensaje yo quiero considerar el lavacro de bronce. ¿Por qué el lavacro no es de oro ni es de plata? Sino que ahora nos dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás un lavacro de bronce. Y nos da 17, 18, 19, 20 y 21, 5 versículos. Y ustedes saben que 5 versículos en la Biblia para decir algo es de peso. Es de peso porque en boca de 2 testigos conste todo asunto. Si Dios quiere presentarte a ti una verdad, te da 2 versículos y con 3 ya no digamos, queda súper certificado. Ahora nos va a dar 5 versículos y solo aquí en Éxodo porque está en Números y también está en Levítico. Entonces, puede ser que nosotros en nuestra vida descuidada no entendamos cuán importante es el lavacro, pero yo quiero decirte que es muy importante como cristianos conocer el significado del lavacro, muy importante. Si nosotros no conocemos el significado de ese lavacro, nosotros no sabemos cómo se entra al tabernáculo. Y aquí dice, volvamos a regresar, sí, ahí estamos, ahora sí están al tiro, no, al 17, regresamos al 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, 18, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y esta va a servir para lavar, y la vas a colocar entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua. Todos sabemos que está en el atrio. Amén. Aquí está el altar de bronce donde se presentan las ofrendas y aquí atrásito está la fuente de bronce. Y luego entramos al lugar santo para encontrar la mesa de los panes, el candelero y el altar. Pero aquí nos lo está conectando con el altar. Dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Siempre que Dios conecta una cosa con la otra, hay una relación. Nos debe de maravillar que no la conecta con la mesa, ni con el candelero, sino que con el altar. Significa entonces que como nos ha venido hablando de el oro y la plata, ahora el bronce lo quiere conectar con el altar
y allí adentro queda encerrada la plata. Amén. Solo vayámonos a lo lógico, porque con lo lógico nos va a hablar Dios mucho. Bronce, plata y oro. Ahora, de acuerdo a este registro que nosotros tenemos aquí en Éxodo, el lavacro viene después de la expiación de plata. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo último que vimos fue la expiación plata? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Estamos aquí todos? Los que toman notas, ¿se recuerdan que lo último que vimos fue la expiación plata y que aprendimos a aplicarla? Que si dice que era para expiar a los de 20 años para arriba, entendimos que no cualquier hermano puede entrar al tabernáculo a interceder al altar de oro, sino solo aquellos que tienen 20 años. Descubrimos por la palabra que esos que fueron censados de 20 años para arriba, no censaron a las mujeres ni censaron a los niños. Censaron a los puros varones de 20 para arriba. Pero eso no quiere decir que las hermanas no están en esa categoría, porque hay muchas hermanas que son de oración más que muchos varones. Hay muchas hermanas que son guerreras de oración y que oran más que los varones. Así que no estamos hablando de que son varones puramente. ¿Me explico? Sino que son personas que tienen madurez y que por ser maduras las escogen para hacer el ejército. Ahora, ¿para qué sirve el ejército aquí en la iglesia? Porque nosotros cuando pensamos en un ejército pensamos en alguien camuflajeado, en alguien vestido de soldado, ¿verdad? Ese es nuestro pensar cuando hablamos de ejército. Rápido se nos viene gente uniformada, amén, bien armados, y especialmente esos soldadotes que tienen aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que solo al verlos dan miedo cuando están bien armados, ¿no? Ayer venía yo de San Diego y venía platicando con ese muchacho que les digo, y le estaba hablando yo de Dios, y pasamos a comer, no digo a dónde porque si no después me juzgan. Pasamos a comer, pero cuando estábamos ahí comiendo, vinieron como unos 12 sheriffs del condado de Riverside, decía ah, Sheriff County of Riverside, y todos, hermano, grandotes, todos, hermano. Solo venía un chinito pequeño entre ellos y pensé en mi sobrino Ángel, dije, así se miraría Ángel ahí en medio de todos, porque también mi sobrino es sheriff, es policía. Pero los vi, hermano, y dan miedo esos hombres, mire, bien armados, y traen unas escuadras que ya no son como se recuerdan ustedes, perdón, que son comerciales, pero vienen al caso porque estamos hablando del ejército bien armado. Antes usaban calibre 38. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan que los policías usaban calibre 38. Después les dieron calibre 45 y ahora son Magnum 357. Wow. Fíjese que, ¿por qué cambiaron esas pistolas? Porque una vez en Nueva York vino un moreno de 700 libras y atacó a un policía. Y el policía le descargó toda la pistola y todavía el moreno lo mató. Y el moreno no se murió. Entonces ahí dijeron las autoridades, vamos a tener que tener una pistola que sea especial para los policías. Y esa Magnum 357, si se la disparan a un hombre de 700 libras, lo tira como 10 metros para allá. Lo perfora y lo tira como 10 metros para allá. Imagínense qué potencia. O sea que esa tiene la fuerza de que cuando entra se vuelve un escudo que lo empuja hasta allá y lo perfora. Bueno, hablando entre nosotros, ¿cuánta armadura tienes tú? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ponernos toda la armadura. Ahora,
el ejército de nosotros es diferente, porque la armadura de nosotros es armadura espiritual. Amén. Hay casco, hay escudo, hay cinturón, hay... eh, bueno, aquí está en la Biblia para estudiarlo en detalle. Pero noten ustedes, cuando leen la Biblia, cómo era que Dios destruía a los enemigos, porque nosotros tenemos que saber cómo destruye Dios a sus enemigos, porque si no, estamos hablando aquí por gusto. Dios nos revela a nosotros en su palabra cómo es que nosotros como ejército podemos vencer a las huestes, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra potestades que están en los aires, contra espíritus. Son espíritus malignos, son potestades. Ahora fíjense cómo, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel tenía que ir a pelear contra sus enemigos, ahí nos pone Dios el ejemplo cómo es que Él nos usa a nosotros ganando las batallas. Por ejemplo, el Señor decía, Judá, el ejército de Judá, porque Judá era el que más tenía, ustedes van a ir adelante. Cuando se trata de guerra, Judá primero. Ok, Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? El Señor no estaba tan interesado en tenerles cargados o con sus 357 Magnum, ni siquiera calibre 45 ni 38. Ellos tenían que ir cantando. Imagínense ustedes un ejército cantando. Hasta ellos mismos creo yo que les daba miedo la estrategia de Dios. Señor, pero ¿cómo se te ocurre mandarnos cantando frente a un enemigo que viene con... ¿Sabe a qué era lo que le tenían miedo los israelitas, hermano? A los pueblos que tenían carros con ruedas de hierro. A eso les tenían miedo. Si ellos miraban que un ejército venía con carros, con ruedas de hierro, yo no sé qué espanto les daba, pero ellos tenían mucho miedo, mucho temor. Y gracias a Dios que en las cosas de Dios no hay hierro ni barro, porque cuando yo miro la estatua del rey Nabucodonosor, cuando él tuvo el sueño, dice que la cabeza era de oro, el pecho era de plata y el estómago y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro y las patas, dijo aquel, eran de puro barro. O sea que hablando de gobiernos humanos, han venido de una altura a una degradación. En cambio Dios solo usa bronce, plata y oro. Entonces, el pueblo de Israel le tenía miedo al hierro. Quiere decir que nosotros, a pesar de que tenemos oro, plata y bronce, le tenemos miedo al hierro y al barro. Ahora, ¿qué quiere decir, Carlitos? Tú que estudias la Biblia y que siempre andas viendo cómo aprendes. ¿Qué significa el hierro en la Biblia? ¿Y qué significa el barro? El barro ya sabes. Con vara de hierro. Sí, sí, el hierro es fuerte. El hierro es fuerte, pero se dan cuenta que no lo usa, lo va a usar Cristo hasta en el milenio, porque dice que vamos a regir con vara de hierro. Ahora, ¿cómo es el gobierno de vara de hierro? Es la ley. La ley, el que a hierro mata, a hierro muere. El código de Hammurabi, así se llamaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente.
Aunque el Janiche cuando le decían ojo por ojo decía 64. Creía que le estaban diciendo 8 por 8. Ojo por ojo, dice 64. Así que el hierro, lo ve Dios inferior, comparado con el bronce, la plata y el oro. Entonces, cuando Dios mandaba a su pueblo a pelear, decía, vayan cantando. Y ellos se iban cantando. Ustedes se recuerdan que cuando mandaron al pueblo de Israel para derribar los muros de Jericó, ellos solo iban alabando al Señor. Dice que dieron 7 vueltas. Imagínense ustedes la gente adentro, porque la gente estaba esperando. Bueno, ¿y esos locos qué? Porque de la manera que Dios nos pone a pelear contra el enemigo, hermano, al mismo enemigo le parece locura. La manera en que tú te conduces al enemigo, yo quiero que tú sepas. Bíblicamente hablando, el enemigo cuando te oye orar a ti y te oye cantar, se burla de ti y cree que estás loco. Pero grande es la pérdida que le viene cuando nosotros somos obedientes. Porque el pueblo de Israel solo tenía que obedecer. Ve, rodéenlos. Y ellos gritaban a Jehová, a Jehová, a Jehová. Imagínense ustedes los que estaban ahí en los muros viéndolos. Los miraban ahí chiquitillos. Pero dice que cuando cumplieron, porque Jehová les dijo, solo rodéenlos 7 veces. Y a la 7ª vez, ustedes van a saber quién es Jehová, el que los acompaña a ustedes. Aleluya, hermano. Quiere decir que nosotros somos un ejército especial. Un ejército que no pelea a Él, sino que pelean por Él. Esa es la cosa. Por eso decía un hermano, se llama la buena batalla de la fe, porque no la peleas tú, sino que la pelea el bueno. Y solo uno es bueno, Él. Entonces tú solo obedece. Hermanos, así como Dios nos quiere orando, nos quiere cantando. Pero ¿cómo vas a derrotar tú al enemigo, hermano? Mira, hablando en serio, mira, hay hermanos que cuando los ponen a cantar, hermano, mascando chicle, no lo dije por ninguno ahorita. Alabaré, 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 alabaré a mí. Ay, me lo tragué, Señor. ¿Cómo vas a vencer tú a los enemigos si Dios te dice cómo se vencen? Cantando. Entonces a nosotros no es que nos quieran tener aquí cantando porque al hermano Ramón le gusta o porque tenemos que complacerlo a él. No, hermanos, son ordenanzas de culto. Ordenanzas de culto. Me gustó mucho lo que pusieron hoy. Dice, déjate de andar diciendo que no te gustó el culto. Si no es para que te guste a ti, sino para que tú lo presentes, para que tú presentes un buen culto. Si el culto no te gustó, es porque tú no lo presentaste bien, porque tú tienes que venir al culto a presentar tu culto, a presentar tu servicio, a presentar tu alabanza, a presentar tu oración. Aleluya, hermano. Amén. Pero tomémoslo en serio, pues. Yo siempre digo, Señor, yo estoy, o ya me estoy poniendo viejito, o algo está pasando conmigo, pero yo quiero que todos tomemos en serio las cosas de Dios. En serio. Mire, muchos creen que las cosas de Dios son emocionales. Y por eso ellos cuando no hay emoción en el culto, creen que Dios ni estuvo allí. Muchos están acostumbrados a que si no los botaron en el altar o no los despeinaron, que Dios no estuvo allí. Eso no es el verdadero evangelio, hermano. El verdadero evangelio es que allí como estás quietecito, está Dios haciendo estragos adentro de ti. Y te está revolucionando y te está diciendo,
lo real es esto. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel tenía las victorias porque obedecía. ¿Qué tal si a ellos se les ocurría no obedecer, hermano? Derrotados. Pero ellos humildemente, si les decía a Jehová que cantaran, solo imagínense los ángeles, que son los que están allí alrededor del trono. Muchos de nosotros no nos conformamos si, entre comillas, no hacen en las reuniones lo que a nosotros nos gusta. Y esos están allí, hermano. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Hermano, ¿aguantarías tú decir 24 horas, santo, santo, santo? Y ahí dice que ellos día y noche dicen santo, santo, santo. Y Dios los ve como sus seres preciosísimos, como sus hijos preciosísimos, alabadores. Obediencia. Y nosotros, hermano, otra vez el mismo canto. Y los ángeles todos los días, santo, 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 santo. Ellos bien contentos, porque especialmente si alguien se convierte aquí, dice que empiezan a dar vueltas. ¿Se recuerdan que esas rosetas para el 4 de julio? Pues hay ángeles, dice que así se ponen a dar vueltas como llamas de fuego. Y imagínense uno de esos angelitos alabando a Dios, hermano. Ahora, Dios, quiero que sepas y tómalo como la realidad. Ya no digamos cuando te pones a llorar, hermano, cuando te quebrantas delante de Dios. Si cuando le cantas Él se goza, si cuando le oras Él se goza, cuando derramas lágrimas, wow. Dice el Señor, hermano, que Él las recoge y las pone en su redoma. Él tiene donde guardar tus lágrimas. ¿Cuánto has llorado tú frente a Dios? ¿Cuánto? Muchos de nosotros, hermano, ni siquiera derramamos lágrimas delante del Señor. Y en la Biblia los hombres de Dios se quebrantaban, hermano. ¿No ve que el Señor dice, pues, lloren los sacerdotes? Si ustedes fueran a Israel para la fiesta del Yom Kippur, así le llaman ellos, el Yom Kippur, la fiesta de expiación. Esos como lloran, hermano. Lloran, lloran. A pesar que ellos mismos no saben lo que están haciendo, nosotros sí sabemos, porque ellos están llorando por sus pecados, dice. Y a Cristo, qué tiempos que les declaró el nuevo pacto y ellos todavía llorando por los pecados. Pero cada año ellos hacen una fiesta de puro llorar. Es el día de llorar, hermano. Expiación. Pues yo no te estoy diciendo que programes tu día programado. Ahí el tal día me toca llorar. ¿Verdad? Sino que para nosotros es espontáneo. Pero notemos pues que, miren lo que Dios nos está hablando por medio de esta fuente, esta fuentecita de bronce. Y después vamos a saber por qué es de bronce. Ustedes van a encontrar cómo fue que resultaron haciendo esa fuente. Lo vamos a leer después porque vamos a seguir estudiando otro poquito más del lavacro. Pero esa fuente la hicieron con 250 incensarios de bronce que Dios los recogió de los hijos de Coré. A ver, ¿cuántos se recuerdan de los hijos de Coré? Los hijos de Coré, ¿qué hicieron? Trajeron incienso extraño y Dios los juzgó. ¡Wow! Y con eso hicieron la fuente de bronce. Quiere decir que Dios nos quiere dar una lección espiritual, que cayó juicio sobre los que no se lavan, porque hay que lavarse las manos y los pies. Dicho en otras palabras, si usted se da cuenta aquí,
es bien interesante ver el altar del incienso que está forrado de oro, que el medio ciclo de plata era para expiar y que el lavacro es de bronce. Aquí tenemos tres metales, oro, plata y bronce. La plata y el bronce son para el oro. Si nosotros vamos de bronce a plata y de plata a oro, aquí en Éxodo 30 ya dije que no se menciona el hierro ni se menciona el barro. Entonces debemos de ser impresionados con el bronce, la plata y el oro, porque nosotros somos juzgados, bronce, para ser redimidos por plata, para orar en el altar de oro. Él lo está conectando, no el hermano Carrillo. Entonces, con esto termino hoy para que te den ganas de venir el domingo. Pero quiero que sepas pues cómo es el orden en tu servicio en el tabernáculo, porque tú eres el sacerdote del ejército de 20 para arriba. Tú sabes que para ir a orar allá al altar, que ya hablamos que es interceder y tocar el propósito divino y velar por los intereses de la iglesia, del Señor, como ejército, cuidándola, para llegar a eso tienes que lavarte las manos y lavarte los pies. ¿Por qué no te hablan de la sangre aquí? Porque la sangre es para redimirte, pero el agua, que es la palabra, es para quitarte toda la contaminación, porque nosotros al andar aquí en la tierra nos contaminamos. Si tú no estás consciente de la contaminación, y con eso quiero terminar hoy en la noche, y de ahí vamos a recoger la antorcha para el domingo. Si tú no sabes que el vivir aquí en la tierra es contaminación, no vas a entender que para que funcione el tabernáculo, tienes que lavarte tus manos y lavarte tus pies. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios, pero hay que lavarles los pies. Y hasta le preguntaron a él, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos? Porque ellos también se lavaban las manos. Aquí mismo, a uno cuando trabaja en un restaurante, es ley que en el baño diga que antes de regresar a la cocina se tienen que lavar las manos porque hay mucha contaminación. Ahora, si no estás consciente que te contaminas, no vas a entender cómo te quiere usar Dios en esta vida. Fíjate que Dios te va preparando y te va dando todos los detalles. A veces yo he ido manejando y soy tentado de oír, me gustan las rancheras. Y voy tentado, hermano, y no dejo. Porque luego cuando ya pongo las rancheras aparece la chocolata y, y Piolín. Y entonces, hermanos, delante del Señor, si nosotros no estamos conscientes que nos contaminamos en nuestro obrar y en nuestro caminar, no le pedimos perdón a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a pedirle perdón a Dios de muchas contaminaciones que nosotros mismos no las buscamos. Yo siempre le he dicho, a veces, mire, usted va a comer comida china y ahí está el Buda. Ahí está el budón, ahí. Usted tiene que, mire, ustedes saben que en el catolicismo les enseñan, quizá usted cree que le estoy enseñando lo mismo, pero es algo parecido. A ellos si dicen malas palabras tienen que hacer así, Señor Jesús. Si pasan frente a algo que no tienen que ver, ¿sí o no? Ellos, según ellos, es santificarse. Pues de eso les estoy hablando yo. No se vayan a poner a persinarse de aquí en adelante, pero, pero hay muchos dichos, dice que Dios nos haya confesados. Son dichos buenísimos. Dice que cuando Cristo regrese que nos haya irreprensibles.
Por eso es que cuando vamos a comer a un lugar tenemos que orar, Señor Jesús, límpianos de toda contaminación. Límpianos de esto, límpianos de aquello. Si nos quedamos en un hotel, hermano, no sabemos qué clase de gente se quedó allí. Pues no se vaya a poner a persinar en el hotel, pero por lo menos ore y dígale, Señor, reprendo todo espíritu inmundo que esté aquí. Yo les he contado que una vez había una hermana que vino y me dijo, hermano, mi niño no se duerme, mi niño está siempre llorando y llorando y llorando. Y no se duerme en las noches, hermano, y no me deja ni dormir a mí. Y yo esa vez, tal vez se acuerdan algunos, le dije, hermana, chequee el cuarto de su hijo, mire qué cuadros hay, qué tienen allí. Ustedes de seguro le han puesto cosas a sus cuartos de sus hijos que ustedes mismos les han traído las contaminaciones. ¿Y qué sucedió, hermano? Había un cuadro ahí, fíjese, había un cuadro y le dije, hermana, examine ese cuadro. Pues, hermano dice, pero ese cuadro siempre ha estado ahí en el cuarto del niño. ¿Y sabe qué decía abajo en letras chiquitas el que lo dibujó? El cacique de los sueños. Pues que lo iba a dejar dormir a ese niño. Cuando ella sacó ese cuadro, hermano, ese niño dormía tranquilamente. No, de verdad, mire, a veces los muchachos tienen en sus cuartos fotografías de impíos que han sido hasta en contra de Cristo. Por ejemplo, mire, tener los Beatles. Los Beatles, ellos abiertamente confesaron y dijeron que Cristo iba a pasar de moda, pero que ellos nunca iban a pasar de moda. Mire cómo se acabaron ellos y cómo les tocó morir a algunos de ellos. Y Cristo sigue vivo. Entonces, si en esta noche tan solo pusiste atención y aprendiste que es necesario orar siempre en todo lugar, levantando manos en todo lugar, hermano, en todo lugar. Lot vivía en una ciudad, Sodoma y Gomorra, como decir Las Vegas. Él vivía ahí, pero la Biblia dice que él reprobaba la conducta de todos los que estaban ahí. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que reprobar ciertas conductas, ¿verdad? No, cuando estaba estudiando esto, hasta me dijo mi esposa, ¿ya viste? ¿Ya viste? Hasta tenés que tener cuidado qué decís vos. No, si me tiene que exhortar todavía mucho de afuera y yo que quiero que me exhorten de adentro. Pero sí, mi esposa siempre me dice, Gilberto, tú eres pastor y el predicador busca las buenas palabras, porque como a veces se me chispotean algunas, le pido a Dios que oren por mí, pues oren por mí, para que yo tenga un hablar que sea divino. Pero, ¿cuántos entendimos que tenemos que lavar nuestras manos y lavar nuestros pies y que eso significa purificarnos de toda contaminación? En cuanto uno de nosotros mira pornografía, se contaminó. En cuanto uno de nosotros participa en cosas que son de este mundo, se contamina. Aprende a descontaminarte, hermano. Pídele perdón a Dios. Dios va a tener misericordia de ti. Amén. Amén. ¿Todavía me aman? Les pregunto porque a veces los exhorto duro. Entonces, si me aman, se ponen de pie y vamos a despedirnos en oración. Y le vamos a pedir a Carlos que él nos despida en oración. ¿Quieres desde ahí o si quieres venirte aquí? Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedir. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos diste de estar en este lugar, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos hablaste, Señor, del caminar juzgado, Señor, que tenemos que caminar, Señor, aquí en el mundo, Padre, con temor, Señor, hacia ti siempre, dándote reverencia a ti, Señor.
Gracias, Señor, porque tú nos hablas a nuestros corazones, porque tú quieres que nosotros nos limpiemos, Señor. Gracias te damos por el bronce, Señor, que ahora nos has hablado, que todos los días, Señor, tenemos que aplicar tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, para limpiarnos nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados que cometemos. A veces fácilmente pecamos con nuestra mente, con nuestros ojos, Señor. Límpianos, Padre, porque nosotros queremos agradarte. Queremos, Señor, ser hallados irreprensibles para tu venida, Dios eterno. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Todos los que estamos acá, Padre, te decimos que te amamos, Señor. Y gracias, Señor, por tu sangre preciosa que derramaste para limpiarnos, por ese precio que pagaste por nosotros, Padre Celestial. Y bendice, Señor, a nuestros hermanos, Señor. Llévalos con paz y bendición a sus hogares, Padre. Y el domingo podamos estar firmes aquí para alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu pueblo, Señor.